Todas. Vamos dar início aqui já, 7h10, uns 10 minutinhos de atraso, mas creio que já estamos com um bom público. Bom, é um prazer enorme aqui para nós, da AGB Campinas, da Associação dos Geógrafos e Geógrafas Brasileiros. Estamos aqui com esse auditório cheio para ter essa palestra com o professor Fabian, com um tema de grande urgência. Bom, meu nome é Luciano, sou agora atual diretor da AGB Seção Campinas e agora vamos dar início a algumas atividades nessa nova gestão que começa esse ano, mas se estende até 2021. Acho que não seria mais oportuno uma discussão sobre essa e uma tradição da geografia que é se inserir nos debates e nos grandes debates de urgência que estamos passando não só em Campinas, não só no Brasil, mas como em toda a América Latina, como é o caso do que será a palestra de hoje, no caso especificamente do Chile, mas também, certamente, de outros países da América Latina. Sem mais delongas, eu queria chamar à mesa o professor Vicente, que também faz parte da diretoria da AGB Campinas e que é atualmente vice-coordenador de publicações, e conjuntamente o professor Fabian, que proferirá a palestra. Por favor, professores. Bem, queria dar boa noite a todos e todas, dizer a alegria que é esse auditório quase lotado, um momento de férias já dos estudantes e, enfim, dos professores também iniciando aí de atividade acadêmica, terminando, né? Queria agradecer também a participação aqui do professor Fábio, que é historiador, falar um pouco da trajetória do Fábio, mas eu queria já deixar registrado também os meus parabéns pela nova diretoria, boa sorte, e dizer que é um momento importante, porque é uma nova geração assumindo a direção de uma entidade que é importantíssima para a geografia, né? A Associação dos Geógrafos Brasileiros, tem mais de 80 anos, e agora uma nova geração aí de geógrafos e geógrafas assumindo a direção, e será certamente de muito êxito. E para a abertura dessa diretoria, acho que não poderia faltar um tema tão importante para nós hoje, entender um pouco da América Latina, as suas diversidades, as suas particularidades, mas também o que está acontecendo nesse subcontinente da América. E agora é a vez do Chile, mas 2013 foi no Brasil, já tiveram outros também eventos de grandes manifestações da América Latina. Enfim, é uma situação que a gente precisa entender do ponto de vista da geografia, da história. A gente está aqui com um professor de história, e aí é o grande desafio para ele, um historiador, falar do presente, né? Porque o evento ainda nem terminou, tá, a todo curso lá no Chile, mas um grande desafio, né, do Fábio e dos historiadores pensar uma situação que é presente, né? Mas o Fábio tem uma característica dos seus estudos, que é fazer a história do presente. Então, para ele vai ser fácil fazer isso. Só avisar aqui sobre a lista de presença, para vocês assinarem, o nome completo, o endereço e e-mail para a emissão do certificado. A gente faz essa emissão do certificado, todas as atividades que a gente apresenta. Então, não esquecerem de assinar a lista. Aí, dando continuidade às atividades do ano 2009, então, temos a honra de receber como convidado o professor Fábio Almanacir Zapata. O Fábio é professor do Instituto de História e Ciências Sociais da Universidade Austral de Chile. Além disso, é diretor do mestrado em História do Tempo Presente e professor de História, Geografia e Educação Cívica pela Universidade Austral de Chile, lá recebe no Washington.
Fabian é especialista em História Econômica, foi fundador, diretor e presidente da Associação Chilena de História Econômica, dirigiu vários projetos de pesquisa em sua disciplina. Atualmente é responsável pelo projeto Fonda-CIF Regular, Internacionalização e Transnacionalização da Economia Silvo-Agropecuária do Sul do Chile, de 1985 a 2010, autor de 4 livros, incluindo Agricultura Chilena Discriminada, 1910 a 1960, um olhar sobre as políticas estaduais e o desenvolvimento setorial do Sul, de 2009. O professor Fábio é licenciado em História, mestre em História pela Universidade Católica de Valparaíso e doutor em História pela Universidade Complutense de Madrid. E ele aceitou o convite, então, para realizar aula aberta, intitulada América Latina em Chamas, que ele deu outro título aqui, que esse que vocês estão vendo, semelhante ao que a gente tinha proposto para ele, mas sobre as questões do neoliberalismo e a situação que nós vivemos, que eles estão vivendo lá. Queria aqui registrar também, e é uma alegria, o reitor e o vice-reitor da Universidade de Austral do Chile, por acaso os dois se chamam Oscar, sejam bem-vindos, e também o decano lá do Instituto de História e Ciências Sociais, que é o professor Maurício, que também é filósofo. Então, temos a honra de recebê-los aqui na Unicamp, e certamente hoje foi um dia muito produtivo, porque tivemos várias reuniões aqui, não só aqui no Instituto de Geociências, com a direção e professores, para encaminhar projetos de cooperação acadêmica, envolvendo não só a pós-graduação, mas também a graduação. Certamente, aqui, quem tiver interesse em Cavaldica, do Sul do Chile, que, aliás, eu recomendo a beleza da cidade e a universidade, teremos, a partir do próximo ano, talvez possibilidade de fazer esses intercâmbios aí, porque essa comitiva tem esse sentido de estreitar laços aqui na América Latina. Já passo então a palavra para o Flávio. Fique à vontade, Flávio, para falar, para que nós possamos entender um pouco melhor o que está acontecendo lá no Chile. Muchas gracias. Muchas gracias primero a Vicente Eudes por la invitación, a nombre de la Universidad de Campinas, a Luciano por la organización de esta presentación. Primero voy a pedirle disculpas. ¿Me escuchan? Ahora, sí, más cerca. Primero voy a pedir disculpas porque no hablo portugués, pero voy a hablar lo más despacio posible en español para que me puedan entender. El título varía un poco. Voy a hablar de lo que está pasando en Chile ahora. Desde hace 46 días atrás ha comenzado en Chile una verdadera sublevación, revuelta popular, como quiera llamarse. Pero lo que está pasando en Chile claramente no es único de Chile. Ahí hay una lista de eventos que han ocurrido en América Latina en el año 2019. Pueden ver ustedes cómo en Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia han sucedido diferentes crisis políticas. Algunas se mantienen hasta la actualidad. En todas ha habido movilización social importante, represión, muertes. Son diferentes claramente, pero algunas de ellas comparten elementos comunes. Por ejemplo, Chile-Colombia claramente tiene elementos similares.
Lo que ocurre en Honduras también tiene mucho que ver con lo que está pasando en Chile, en fin. Pero por tiempo no podemos hablar de esto y voy a concentrarme en lo que ha ocurrido en Chile. El 18 de octubre de 2019 comenzó una movilización social en Chile que se ha mantenido hasta la actualidad. Esto había comenzado unos días antes con el rechazo de los estudiantes de secundaria al alza del precio del billete de metro. Y los estudiantes comenzaron a realizar una evasión masiva, a no pagar el pasaje, a saltarse el torniquete, como pueden ver allí ustedes. Estas son imágenes del mismo día 18, cuando la situación comenzó a hacer crisis. La policía intentó impedir y a tomar detenidos a los estudiantes, y esto finalmente comenzó a subir de gravedad. Y ahí tenemos un niño detenido por la policía, absolutamente superada. No sabía la policía qué hacer, cómo controlar este movimiento. Bueno, la evasión estudiantil finalmente derivó en una masiva movilización nacional que comenzó en Santiago y se terminó desplegando por todas las ciudades de Chile, transformándose hoy día en una de las mayores protestas que han habido en Chile por la continuidad, por la permanencia en el tiempo, por la diversidad de los participantes. Aquí no solamente se manifiestan los jóvenes, sino que también los viejos, los niños, hombres, mujeres, de todas las edades. Y lamentablemente esta movilización social ha arrojado una cantidad importante de muertos, heridos, abusados y detenidos, que suman hasta el día de hoy miles de personas. Lo que está ocurriendo en Chile se parece a lo que ocurrió en Brasil en el 2013. Cuando comenzó la movilización en Brasil en el 2013 se decía que Brasil despertó. Y aquí ustedes ven que se dice lo mismo. Chile despertó, igual que Brasil despertó en el 2013. También en Chile, como en Brasil, todo comenzó con el alza del transporte. También en Chile hay una ausencia de partidos políticos en el movimiento. No hay banderas de partidos políticos, no hay símbolos de partidos políticos en las manifestaciones. Muy parecido a la consigna sin partidos de Brasil. Yo espero que las similitudes no sean demasiadas y que Chile no termine como Brasil después de 4 o 5 años de movilización. ¿Qué ha pasado en Chile? Haremos eso un poco, veo. La ciudadanía en Chile ha tomado conciencia de los graves problemas que enfrentaba el país. Es como que si un día los chilenos nos despertamos y dijimos: no más abusos, no más explotación de los trabajadores, etc. Y esto es muy extraño porque Chile es un país conocido por su apego al orden.
por su apego a la legalidad. Los chilenos generalmente no reclamamos, no nos quejamos, preferimos aceptar que rechazar. Es una sociedad que tiende a evitar los problemas antes que a enfrentarlos. Yo pienso que detrás de eso hay una antigua historia de dominación de una élite sobre el pueblo chileno, porque cada vez que en Chile el pueblo ha exigido sus derechos, ha habido una dura represión. La última fue durante la dictadura de Pinochet, que terminó con un proyecto revolucionario. Y eso está en la memoria de los chilenos. Entonces, es muy importante, interesante lo que pasa hoy día, porque los chilenos han dejado de comportarse como lo hacen siempre. Y hoy ya no quieren más de lo mismo. Han decidido denunciar, han decidido repudiar, rechazar el país en que vivimos. Los problemas de Chile, sin dudas, están vinculados con el desarrollo del neoliberalismo globalizado en Chile. Allí tienen ustedes un gráfico donde se puede ver el crecimiento económico que ha tenido el país medido en ingreso per cápita. Al año 73 el ingreso per cápita era de $1.640. El año 90, cuando termina la dictadura de Pinochet, había subido a $2.494, y en los últimos casi 30 años la riqueza medida en el per cápita se multiplicó por 7. Evidentemente esa riqueza no se distribuyó entre todos los chilenos. La dictadura construyó un orden neoliberal globalizado, la democracia continuó con ese orden absolutamente favorable al capital y contra el trabajo. En Chile prácticamente no hay sindicatos, prácticamente. El sindicalismo es muy débil, los derechos laborales se han reducido al mínimo. Desde, si comparamos 1970-2019, seguramente hay menos derechos laborales que antes de la dictadura. Los salarios se han estancado y están por debajo del costo de la vida, que crece muy rápidamente. Como ustedes saben, en Chile tenemos pensiones privadas. Bueno, los salarios, ahí hay una, no sé si ven bien. Bueno, ahí pueden ver un ejemplo. Vean ese dato. Casi el 84% de los trabajadores chilenos gana menos de $1.000. El 54,3% de los trabajadores gana menos de $300. Es decir, la mitad de la población chilena está casi un poco sobre la línea de la pobreza. Pero Chile aparece como uno de los países con menos pobres en América Latina, 10,7%. Eso es gracias a los subsidios del Estado. Si el Estado retira los subsidios, la pobreza en Chile sube rápidamente a 1/3 o más. Entonces lo que hay en Chile es una aparente bonanza, pero hay una pobreza muy grande en la población chilena. Allí está
la desigualdad que tenemos en Chile, después de Brasil, somos hermanos, Brasil y Chile son los países más desiguales de América Latina. Este es el dato de el último estudio CEPAL, acaba de salir. Se hicieron cálculos sobre la base tributaria y los resultados son bastante mayores a los que se conocían a partir de encuestas por hogares. Según estos datos, el 1% más rico de Brasil controla el 27,5% de la riqueza del país, y en Chile el 26,5%. Es decir, en Chile la mitad de los trabajadores está en la línea de la pobreza y el 1% tiene la cuarta parte de la riqueza. 150.000 personas, más o menos. Bueno, en Chile se privatizó todo. Todo está en manos del mercado, las pensiones, los recursos naturales, los minerales, el agua, la tierra, los servicios básicos, electricidad, teléfonos, carreteras, puertos, salud, educación, hasta las cárceles y los hospitales. En Chile, parte de ellos están privatizados. La ideología neoliberal en Chile lo ha impregnado todo. La cultura nacional es profundamente neoliberal. Bueno, ahí hay una evolución de la riqueza del 1% más rico. Se puede ver que levemente se ha reducido después de la crisis mundial de 2008-2010, pero sigue siendo muy alto en Brasil, que está celeste, Chile ahí amarelo, Chile. Bueno, el Estado en Chile ha estado al servicio, tal cual lo dice la teoría marxista, al servicio del capitalismo, generando todas las condiciones para que Chile sea una economía internacionalizada, globalizada, para promover la actividad empresarial. Todo, evidentemente, en Chile ha funcionado muy eficientemente para el capital, pero no para los trabajadores. Datos recientes, bueno, voy a ir a este sur de donde yo vengo, quiero decir algo de eso. Un dato reciente de endeudamiento de los trabajadores. En Chile, como los trabajadores no pueden vivir de su salario, deben vivir de tarjetas de crédito. El endeudamiento hoy día en Chile equivale al 76% de los ingresos de los hogares. Es decir, la gente en Chile debe casi en promedio tanto como lo que gana, o más. No hay otro modo de sobrevivir. Recientemente han comenzado a jubilar las primeras personas que han cotizado en el sistema privado de pensiones, y las jubilaciones de la mayoría de esas personas los dejan en situación de pobreza. Es decir, en Chile uno como trabajador es clase media y como jubilado pasa inmediatamente a ser pobre. Bueno, una cuestión menos visible, ya que estoy con geógrafos, una cuestión menos visible del capitalismo chileno, del neoliberalismo chileno, tiene que ver con la mercantilización de la naturaleza. En Chile todo es parte del mercado, por supuesto la cultura, el paisaje, las personas también. Yo vengo de esta zona
El sur de Chile es el sur de lagos, ríos, montañas, verde, selva. Es una región con muchos recursos naturales, muy turística. En términos de tamaño, eso equivale, el sur de Chile equivale a la República Checa. Es la misma superficie de la República Checa, con la diferencia que en esta región viven apenas 2 millones de personas. Y de esos 2.578.000 son mapuches, indígenas, que viven muchos de ellos en comunidades indígenas. Bueno, ¿qué ha pasado allí en esta región? El agua ha sido privatizada prácticamente en su totalidad. Y hoy día las comunidades no tienen agua y las empresas tienen agua. Un dato para que ustedes conozcan el nivel de privatización del agua. Hoy día para esta región hay 44.360 concesiones de derechos de agua. Esto quiere decir que están concesionados los ríos prácticamente de toda esta zona. Siempre en Chile se culpa a la dictadura militar de todos los males, pero en este punto hay que decir obra de los gobiernos democráticos. De estas 44.000 concesiones, 42.000 fueron hechas después de 1990. Es decir, fueron los gobiernos democráticos de izquierda, principalmente, o de centro izquierda, los que mercantilizaron la naturaleza al extremo que tenemos hoy día en Chile. Bueno, además de eso, hay una cantidad enorme de concesiones mineras en esta zona. Hay 162 proyectos energéticos aprobados para explotar el agua y el aire. Todo esto, por supuesto, afecta a las comunidades indígenas y campesinas que viven allí. Bueno, si uno suma todo lo que yo he dicho, puede entender por qué los chilenos se han sublevado el 18 de octubre. Yo creo que el cemento, el adhesivo que mantenía unido y funcionando el capitalismo en Chile, ya no tiene legitimidad. La aceptación que tenía el sistema económico y social se ha perdido. Un día cualquiera, esto para los historiadores es muy importante porque nosotros sabemos que a veces el tiempo histórico se acelera, y en Chile el 18 de octubre el tiempo histórico se aceleró, y un día los chilenos dijeron: basta, no más explotación, no queremos vivir en este país, queremos otro país. Y esto se ha manifestado a través de movilizaciones, a través de protestas, a través de saqueos. Las manifestaciones son muy diversas y las personas que participan también. Este no es un movimiento de jóvenes solamente. Hay personas mayores, adultos, viejos. Ahí hay una señora. Personas de clase media, de clase alta incluso, salen a protestar contra todo, porque aquí es todo lo que se rechaza, o muchas cosas. Cada cual tiene sus propias demandas. Hay estudiantes, obreros, empleados, profesionales, mujeres, ancianos. Varias generaciones se han unido para manifestarse, con el predominio de los jóvenes, que son la mayoría, pero también hay viejos, también hay adolescentes, incluso niños. Según sea el manifestante, las demandas son diferentes.
Algunos demandan por los bajos salarios, otros por sus pensiones, otros por el costo de los medicamentos, otros por la falta de salud, por el costo de la educación universitaria. En Chile algunos deben pagarla, o muchos. Contra la desigualdad también hay protestas, contra el abuso de las empresas, contra la corrupción, igual que en Brasil, contra los políticos corruptos, contra el orden social en su conjunto, etc. Bueno, dada la diversidad de actores, las protestas, las manifestaciones son muy diferentes. Cacerolazos, ¿cierto? Salir a golpear una olla es una forma pacífica. Ahí hay una marcha en Valparaíso, el puerto chileno, la segunda ciudad más importante de Chile, y el cartel dice: seremos la pesadilla de quienes roban nuestros sueños. Y dice, no es 1973, es 2019, aludiendo a la derrota de 1973 y que ahora sí vamos a triunfar. También hay barricadas. Hay un continuo desde lo pacífico a lo violento que es móvil. Estos son barricadas, llamas, como decían. Y ahí está la policía, carabineros, la policía militarizada chilena, que sale a golpear y a disparar contra los manifestantes. Protestas en Santiago. La barricada es un recurso que acompaña siempre a la manifestación pacífica. Bueno, en estas manifestaciones la ciudad se ha ido llenando de grafitis, de murales, de rayados, se destruyen luminarias, semáforos, señalética, y por las noches se destruyen bancos, tiendas, casinos de juegos, supermercados, se incendian estaciones de metro. La noche del 18 y 19 se quemó una parte importante de las principales estaciones de metro como parte de la protesta. También se quemaron buses. El transporte público en Santiago de Chile es concesionado. El metro es estatal, los buses son privados. Y ambos son muy caros, $1 y tanto el ticket, el billete. Y esto quema de buses los primeros días, después no. Manifestantes en Valparaíso. Valparaíso ha sido quizás la ciudad más violenta de todas las manifestaciones, mucho más que Santiago. La zona cercana al puerto de Valparaíso está muy destruida. Vamos a quedarnos ahí un momento. Bueno, en general conviven dos protestas, una pacífica, familiar, ciudadana, alegre, y hay otra protesta violenta, anarquista, más juvenil y también adolescente. La pacífica está representada en las concentraciones que ha habido en Plaza Italia, o como se llamó después, Plaza de la Dignidad. El lugar donde se hacen las mayores concentraciones es en ese lugar. Por otro lado, los manifestantes violentos buscan siempre el enfrentamiento con la policía. Puede darse junto
a la marcha pacífica, este enfrentamiento con la policía. Hay grupos organizados, pequeños, pero organizados de choque, jóvenes que están preparados y coordinados para enfrentar a la policía y que muchas veces logran detener el avance de la policía y permitir que la marcha ciudadana se realice. Bueno, una de las afirmaciones que siempre se hace respecto a las movilizaciones sociales en América Latina es que no tienen un líder, les falta una dirección. Y algo de eso ocurre con la movilización social en Chile. Pero, el pero es que hay una organización que es esta, se llama Mesa Unidad Social, fue creada en agosto, 2 meses antes de la protesta, y reúne a 143 organizaciones sociales, federaciones de estudiantes y sindicatos. Principalmente allí están representadas, ella es Bárbara Figueroa, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, que es la principal organización de sindicatos. Después hay otra persona allí, el hombre es el representante de una organización que se llama No Más AFP, los fondos privados de pensiones. Y está el Colegio de Profesores, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Ellos lideran la Mesa de Unidad Social. Ustedes pueden leer en la página de la mesa el manifiesto que ellos hacen, y realmente hay una total sintonía entre lo que plantea la unidad social y el movimiento social de octubre-noviembre en Chile. Ellos dicen que hay un sentimiento de indignación, molestia, rabia contra la desigualdad, contra la impunidad, contra la corrupción, contra la crisis moral que hay en Chile, y responsabilizan de eso al neoliberalismo, a la constitución heredada de la dictadura y a la democracia que hay en Chile, o a la democracia. Unidad Social pide algo bastante liberal. Ellos quieren una sociedad más libre y democrática, una sociedad con mayor igualdad, una sociedad más justa, solidaria y fraterna. Es casi el mismo ideario de la Revolución Francesa, el que ahora vuelve a levantarse en la República de Chile. Ellos dicen que están por la defensa y la recuperación de las libertades y los derechos fundamentales. Es decir, en Chile estamos, si esto triunfa, volviendo a fundar o refundar la República de Chile. Bueno, como contraparte a las movilizaciones, imágenes, ustedes tenían una imagen en el afiche que convocó a esto, y esta es una imagen muy potente también, un joven que levanta delante de una barricada, levanta esa tela que dice Nueva Constitución o nada, demostrando la importancia que fue adquiriendo la Constitución en este movimiento. Bueno, la contraparte de las movilizaciones ha sido el desempeño de la policía. La policía chilena es una policía muy violenta, militarizada, que solo sabe prácticamente disparar. Ahí está un policía disparando sobre los manifestantes, incluso contra personas que no se manifiestan. Basta estar cerca del lugar para que uno sea baleado.
Bueno, otra manifestación de esta movilización que no tiene que ver con las demandas sociales, pero que es parte también del fenómeno, son los saqueos. El desorden ha sido un elemento que se ha ido incorporando a medida que pasa la semana. Ha habido cada vez más saqueos de supermercados, de industrias, de tiendas. Han aparecido los delincuentes, los narcotraficantes, bandas organizadas que se dedican a robar y saquear negocios dentro del descontrol social que hay en Chile. Como el gobierno perdió el control social, el orden, al día siguiente de comenzar la movilización se decretó el estado de emergencia y se llevaron los militares a la calle. Esto es primera vez que ocurre en Chile desde la dictadura militar. Por razones políticas no había ocurrido una medida como esta y fue muy sorpresiva para todos, lo digo ya como ciudadano, no como historiador, ver que el gobierno, en vez de hacer política, quiso hacer la guerra a la ciudadanía. Los militares salieron a la calle, pero ocurrió algo muy interesante. Los jóvenes no le tienen miedo a los militares, porque no tienen en su memoria la dictadura de los viejos. Imágenes como estas se repitieron. Los jóvenes fueron a enfrentar a los militares y, en definitiva, los militares tampoco han podido controlar la movilización, ni los desórdenes, ni los saqueos. Y lo que sí hubo es que con los militares en la calle y con los policías disparando, comenzó en Chile un periodo muy oscuro que seguramente lo recordaremos por mucho tiempo, de violación generalizada de los derechos humanos por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. La presencia de los militares en la calle duró hasta el 27 de octubre. Durante 9 días los chilenos estuvieron con limitaciones a su desplazamiento, con toques de queda y con muertos. Al final del toque del estado de emergencia ya había 5 personas asesinadas directamente por policía y Fuerzas Armadas. Antes de ir a la imagen de la principal movilización que ha habido en este periodo, hay que recordar que lo que yo ya decía, el gobierno de Piñera, el presidente Piñera, un gobierno de derecha, cada vez más de derecha, a medida que pasan los días, el presidente se va yendo a la derecha. El día 20 de octubre, él dijo, comillas, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni nadie. Esa afirmación, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, se refería a la ciudadanía, a los chilenos que estaban en la calle, y por supuesto lo único que logró fue agravar aún más la crisis política. Las protestas han continuado después del 20. El día 23 de octubre, antes de esto, el presidente debió salir en la televisión ofreciendo un aumento de las pensiones, del sueldo mínimo, reducción de los sueldos de los parlamentarios. Los parlamentarios chilenos eran los que más dinero ganaban prácticamente de toda la OCDE.
unos salarios muy exorbitados para la región y ahora se propone reducir los salarios. Al comienzo de la movilización también rápidamente se eliminó el alza del transporte, pero eso ya no importó porque lo que partió con el alza del transporte terminó rápidamente en una movilización que fue contra, a mi juicio, contra el neoliberalismo. Bueno, cuando el presidente sale a ofrecer aumento de sueldos, pequeños, pero aumento, la población dice que lo que se debe hacer es una nueva constitución y empieza a surgir esa demanda muy fuerte. El día, y ahí viene la imagen del 25 de octubre de 2019, que fue llamada la marcha más grande de Chile, así se convocó, y reunió a 1.200.000 personas, según cifras oficiales, que siempre son más bajas que las reales. ¿Sí? Seguramente había más personas, hasta donde se perdía la vista, había personas. Ahí está la bandera chilena y dice hashtag no estamos en guerra, contra la afirmación del presidente Piñera. Bueno, después de esto, finalmente el presidente comenzó a hacer algunos cambios, como eliminar el estado de emergencia, y también al día siguiente ofreció un cambio ministerial, reemplazo de los ministros. Hubo ese fin de semana mucha expectativa, pensando que el gobierno por fin había entendido lo que la ciudadanía quería e iba a girar hacia hacer un gobierno de reconstrucción nacional, algo por el estilo. Pero el cambio que se hizo fue menor, se reemplazó al ministro del Interior, algunos ministros como el de Hacienda, pero Piñera dejó a varios de los ministros peor evaluados, de los ministros más ultra, siguen en el gobierno, y eso demuestra la falta de sintonía entre el gobierno y el movimiento ciudadano. Bueno, cuando se terminó el estado de emergencia, la cifra total de muertos, heridos, era muy alta. Después de 10 días, habían 20 personas muertas en Chile, 5 de ellas directamente asesinadas por militares y policías. Había 1.132 heridos con armas de fuego, 127 personas con lesiones oculares por disparos en los ojos y más de 3.000 detenidos, y muchas denuncias por torturas a hombres y mujeres, por violaciones también. Esta imagen que ustedes la tenían en el afiche es del día 25 de octubre también. Impactante porque se ve Santiago en llamas, ¿verdad? Y ese es el monumento en Plaza Italia, que es el lugar donde se hacen las principales marchas. Y el joven que está sobre el caballo del general Baquedano, un héroe chileno, tiene una bandera mapuche, lo que es muy importante porque en Chile el 10% de la población es mapuche, y se ha tomado su bandera como una bandera representativa del movimiento. Se usa la bandera chilena y al lado izquierdo hay una bandera blanca y negra que es la bandera de Colo-Colo. Yo no soy de ese equipo, pero también los equipos de fútbol han sido líderes en el movimiento social.
la Universidad de Chile, mi equipo, Colo-Colo y otros han participado, las barras bravas han participado de la movilización. Bueno, esas son imágenes, que hay muchas imágenes en la web, donde se puede ver cómo actúa la policía, que claramente dispara al rostro de los manifestantes a corta distancia. Y por eso la cantidad de personas lesionadas. Hoy día hay más de 300 chilenos que han perdido un ojo o están ciegos por acción de la policía. Bueno, un momento importante, y para ir finalizando quizás esta primera parte, para que podamos conversar si hay tiempo, el gobierno ha sido incapaz de responder a las demandas de la movilización, pero sí lo han hecho los parlamentarios. Los parlamentarios de oposición y de gobierno, desde la izquierda a la derecha, han entendido que la movilización social no va a terminar en Chile hasta que no haya cambios profundos. Y por eso, el día 15 de noviembre, se firmó un acuerdo de partidos desde la izquierda a la derecha. Solo no firmó el Partido Comunista, pero todos los partidos de izquierda y la derecha, centro y derecha firmaron. Todos los partidos que están en el Congreso. Y ese acuerdo es para realizar un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si quiere o no una nueva constitución. Ese plebiscito se hará en abril de 2020, en unos meses más. Si las personas votan sí a la constitución, deben decidir por la composición de la convención, si serán solo representantes elegidos especialmente para la convención o también habrá parlamentarios. Seguramente va a ganar la opción Convención Nacional con representantes elegidos 100% para ese evento. Después de eso, las elecciones para la convención se realizarían en octubre del 2020, es decir, nos vamos a pasar el próximo año en este proceso. Y después de eso habrá 9 meses para elaborar una nueva constitución. En octubre del 2021 habrá un plebiscito para aprobar esa constitución. Aunque el acuerdo fue mayoritario de todas las fuerzas políticas, hay sectores que no aceptan este acuerdo o lo han criticado. La Mesa de Unidad Social dice que este acuerdo se hizo a espaldas de la ciudadanía, porque se le han puesto limitaciones a la soberanía popular. También hay críticas del Partido Comunista y de algunos partidos de izquierda, pero esto seguramente va a avanzar rápidamente. Bueno, después de firmado ese acuerdo, las movilizaciones han continuado, los saqueos y el desorden ha aumentado, las marchas ya no son tan frecuentes. Antes, al principio, había marchas todos los días, ahora ya son menos, 1 o 2 veces por semana, se van distanciando, pero los desórdenes son diarios. Todos los días hay barricadas, todos los días hay saqueo, y todos los días la policía sale a disparar, como se ve allí. Esta es una imagen de lo que se ha llamado la primera línea. Son los jóvenes que enfrentan a la policía, estos jóvenes organizados que
son como los héroes, entre comillas, del movimiento, porque están ahí enfrentando a la policía y deteniéndolo. Y hay muchas imágenes en la web de ellos. Bueno, ¿vieron la película Joker? ¿Cómo se llama acá? Bueno, ahí ven un joven y está... Si vieron, no quiero hacer un spoiler de la película, pero el personaje de Joker es muy parecido a lo que podría ser un joven manifestante, y allí se ve como un joven está... La imagen es muy interesante. Bueno, para finalizar, pareciera que después del acuerdo del 15 de noviembre ya es posible volver a la normalidad en Chile, terminar con las movilizaciones, con los desórdenes, con los saqueos. Sin embargo, eso resulta muy difícil por el nivel de violencia que se ha ejercido sobre la población. Hay una serie de informes, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU, Colegio Médico de Chile, Sociedad Chilena de Oftalmología, distintas organizaciones han dicho que en Chile durante estos 46 días se han violado sistemáticamente los derechos humanos. En Chile hay más daños oculares que los que ha habido en cualquier conflicto en cualquier parte del mundo. Ni siquiera en Medio Oriente o en Irak o en cualquier lugar ha habido tantos heridos como en Chile en este último tiempo. Como digo, hoy día son más de 300 personas ciegas o que han perdido un ojo. Los organismos internacionales han dicho que la policía debe ser reformada, que el mando debe ser sancionado, que no se deben usar más balines. Recién, después de esto, la policía ha dejado de usar balines. Bueno, frente a todo eso, no es posible volver a la normalidad. Yo no sé cuál es la salida. Es difícil para un historiador anticipar lo que viene, pero es complejo volver a la normalidad después de tanta violencia, tanto daño cometido por la autoridad que se supone nos debe proteger. Es el Estado el que ha estado... El Estado ha violado, torturado, asesinado a chilenos. El gobierno sigue endureciendo su posición y hace pocos días atrás ha enviado un proyecto de ley para permitir que los militares vuelvan a custodiar infraestructura crítica, le llaman ellos, para que cuiden caminos, industria, centrales eléctricas, etcétera, para evitar los saqueos. Y el gobierno pretendía que los militares estuvieran exentos de responsabilidad penal durante esa actividad. Eso demuestra que el gobierno no ha entendido nada de lo que está pasando en Chile. Es un gobierno absolutamente ciego, sordo, frente a lo que sucede en el país. En este momento se está discutiendo en el Congreso una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, justamente por la ineficacia del gobierno en el control de evitar las violaciones a los derechos humanos, y posiblemente el ex ministro del Interior sea sancionado. También el presidente de la República está acusado constitucionalmente, pero no hay, al parecer, interés en Chile de destituir al presidente ni nada por el estilo. Pero también hay va a haber
un juicio político al presidente posiblemente en la semana siguiente. Bueno, para ir concluyendo, cuando uno mira lo que ha pasado en este mes y medio en Chile, lo primero que hay que concluir es que se acabó Chile como país modelo de crecimiento, de orden, de estabilidad. Bolsonaro tiene que olvidarse de Chile como modelo. También Colombia quiere crear un fondo privado de pensiones, como Chile. Esa imagen de Chile país modelo era falsa, era una creación de quienes defendían el neoliberalismo y que ocultaban la desigualdad, la acumulación de la riqueza, la pobreza de los trabajadores, el fracaso del sistema privado de pensiones, de salud, de educación, el alto costo de la vida que hay en Chile y la mercantilización de todos los recursos naturales y la infraestructura. En Chile, no sé si conocen a Jorge González, Los Prisioneros, la banda Los Prisioneros, grupo musical, ¿no? Bueno, el cantante Jorge González decía hace poco que el milagro chileno no era el desempeño económico de Chile, sino que el que no se hubieran sublevado antes los chilenos. Ese era el verdadero milagro, que los chilenos hubieran aguantado 45 años de políticas neoliberales. Era un milagro. Un país condenado mayoritariamente a la pobreza, a la explotación. Y como dice ahí esa joven, los chilenos creen, una parte de los manifestantes, que el neoliberalismo nació en Chile en los años 70, fue uno de los primeros países del mundo donde se implementaron políticas neoliberales, y esperamos que sea el país donde muera el neoliberalismo. Ese es el sentido de una parte de los manifestantes. Ahí hay otro cartel que dice: Chile será la tumba del neoliberalismo. Y eso, creo, es lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Lo que hay es una profunda crisis del orden social neoliberal, una crisis muy profunda que ha calado muy hondo en la ideología neoliberal, y seguramente ya será muy difícil en Chile volver a sostener los valores neoliberales, las certezas burócratas de los equilibrios macroeconómicos, no subir los sueldos porque eso afecta la economía, decían los neoliberales. Vuelve el tiempo de la política en Chile. Se acabó el tiempo, como decía Margaret Thatcher, no hay alternativa al neoliberalismo. En Chile hoy día yo creo que vuelve la política en su mejor sentido. El país debe volver a lograr acuerdos para formar una nueva república. Se acabó la creencia ciega en el mercado. Eso va a cambiar. Va a volver, espero, el Estado a asumir tareas en educación, en salud, en vivienda, en el control de los recursos naturales. Entonces, la movilización social en Chile movió el límite de lo posible. Hace 46 días
hay cosas que no eran posibles, hoy día son posibles. Seguramente habrá una renovación muy fuerte de la política y espero que esa política se vincule a la ciudadanía, a la movilización social. Para mí como historiador, y con eso quiero terminar, este es uno de esos momentos en la historia donde se abren oportunidades alternativas para construir un camino diferente. Pero el camino uno debe hacerlo, ¿cierto? Caminar, construir ese camino. No hay nada seguro, pero tampoco nada está perdido. Podemos construir un país diferente y espero también una Latinoamérica diferente. Muchas gracias. Muito obrigado, professor. Belíssima palestra, belíssima aula. Creio que provocou a todos enormemente. Podemos fazer uma rodada de perguntas, 3 perguntas para o bloco. Quem quiser fazer perguntas, temos microfone, a gente pode levar para vocês. Ninguém? Oi, boa noite para todo mundo. Parabéns pela aula, foi muito legal. Eu queria saber a expressividade do movimento feminista dentro das manifestações e dos protestos e também o papel da mulher assim, mesmo nos movimentos. Obrigada. Boa noite, parabéns professor pela palestra, muito interessante trazer isso, ter a voz de um chileno trazendo notícias e informações do Chile para cá, ter uma visão mais ampla da situação. Mas eu queria compreender um pouquinho mais o papel dos mapuches, dos indígenas dentro dos protestos. Nós percebemos, por exemplo, no Equador, agora na Colômbia, a importância da participação dos movimentos indígenas dentro desse processo, até mesmo agora na Bolívia com esse estado de quase guerra civil. Gostaria de entender um pouquinho mais, ter uma ideia melhor da ideia do papel dos mapuches, dos indígenas do Chile. Graças. Boa noite, obrigado pela palestra mais uma vez. Também nessa mesma linha de entender o papel de determinados setores da sociedade, você falou sobre o futebol e pegando a história, né, o Colo-Colo tem um papel importante na ditadura do Pinochet, enquanto a Universidade de Chile era contrária ao governo, a rivalidade surge, consta, e se intensifica aí, né? E agora elas se mostram aparentemente unidas juntos, né, Los de Barros e a Índia do Colo-Colo. Qual o papel do futebol, se você puder falar um pouco mais sobre isso, das torcidas organizadas também nos protestos? Podemos fechar aqui. Fechamos 3 y después más 3. Muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, el movimiento social, como decía, incorpora distintos sectores, sensibilidades, grupos. En Chile el movimiento feminista viene adquiriendo fuerza en los últimos años. Para entender la movilización social actual, habría que comenzar a revisar la última década de la historia de Chile, porque hay varios participantes de la movilización que han comenzado a organizarse mucho antes. El movimiento feminista en Chile es muy fuerte en este momento.
en las universidades han logrado prácticamente en algunos momentos controlar el movimiento universitario. Las demandas feministas han sido muy importantes en el movimiento juvenil, y eso también se ha incorporado ahora como algo importante. Bueno, conocen ustedes, pueden ver en la web Las Tesis, un grupo de mujeres feministas de Valparaíso que han creado una performance, no sé, una canción, un baile, que se ha hecho viral en distintas ciudades del mundo, y que eso demuestra la participación que ha habido durante la movilización social. Algunos días donde hay temáticas, por ejemplo, un día de las movilizaciones fue liderado por el movimiento feminista, en otro momento han sido los obreros los que han liderado el movimiento. Entonces, el movimiento feminista participa, está presente en la movilización social. Respecto a los mapuches, ocurre algo muy interesante. Ustedes saben que los mapuches en Chile son un pueblo muy activo políticamente y ha demandado un reconocimiento constitucional los últimos 30 años y no lo ha logrado. En Chile todavía el Estado se define como Estado nacional, no hay nacionalidad en Chile, no hay reconocimiento de pueblos indígenas. El movimiento mapuche es muy importante en Chile y ha estado presente en las últimas décadas, y en los últimos años ha desarrollado un conflicto político muy fuerte con el Estado. En la región donde yo vivo hay mucha presencia de comunidad indígena, y al norte de Valdivia, la ciudad donde yo vivo, está la Araucanía, la región mapuche, y allí hay un conflicto muy fuerte con características también de violencia estatal contra el movimiento mapuche. ¿Qué ha pasado con los mapuches en esta movilización social? No han tenido ellos, está la bandera, pero los mapuches no han tenido un protagonismo importante porque ya lo tenían antes. Sin embargo, están aprovechando, no sé si entienden la palabra, en este momento están incorporando su demanda de reconocimiento al pueblo mapuche dentro de la movilización, y ellos esperan que en la próxima constitución tengan una nueva condición. Yo tengo aquí en mi WhatsApp comunicación con uno de los líderes del movimiento mapuche, y acababa de enviarme un WhatsApp, voy a buscarlo aquí, que se llama Aucambo Ilcamán. Es un reconocido dirigente mapuche con presencia mundial, y él está organizando junto a otros dirigentes ya una asamblea constituyente mapuche, y la asamblea constituyente mapuche no va a esperar que los chilenos hagamos una nueva constitución. Ellos nos van a informar lo que ellos van a hacer como pueblo, y han enviado hoy día una comunicación al presidente de la Corte Suprema, el máximo tribunal chileno, informándole que los mapuches están definiendo qué relación van a tener con el Estado chileno, porque ellos entienden que ahora se está refundando la República, y ellos van a definir, ellos, no nosotros los chilenos, ellos, qué relación van a tener con el Estado chileno. Entonces, los mapuches están haciendo en paralelo su propia movilización social para lograr que el Estado chileno les reconozca como pueblo. Y respecto a los equipos de fútbol, es muy interesante
que el fútbol, que en general en Chile, fútbol y política están separados. Y por primera vez que yo conozca, en Chile los equipos de fútbol comenzaron a hablar de política. Colo-Colo organizó foros políticos en el club deportivo para debatir sobre la Constitución y otras cosas. En varias ciudades, incluida Valdivia, el equipo de Colo-Colo con el equipo de la Universidad de Chile convocaban de manera conjunta a las movilizaciones y han dicho públicamente que no sé si permanentemente o por ahora ya no tienen diferencia, y hay una bandera que se busquen en la web, una bandera que se formó con los colores de todos los equipos más importantes de fútbol chileno. Entonces es muy importante lo que ha ocurrido. Los equipos de fútbol han sido parte importante de la movilización. Obrigado, professor. Mais perguntas? Boa noite, professor. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, eu fico curiosa para saber qual é a relação dos partidos de esquerda com as mobilizações. Então, eu queria entender se as pessoas na rua têm uma boa aceitação com os partidos de esquerda ou se tem desgaste. Porque aqui no Brasil, o último processo de levante massivo, né, foi em 2013, os partidos... A gente percebia que tinha bastante desgaste da população com os partidos. Então, até a gente ouviu para baixar bandeira, para, né, fora partidos, a gente ouvia. E a outra pergunta, eu acho assim, me chama muito a atenção essa faixa escrita, né, que será a turma do neoliberalismo. Eu queria entender se a consciência do que significa neoliberalismo lá no Chile, principalmente nesse processo de agora, é massivo. Se as pessoas que estão na rua, porque você colocou que são muitas pautas que movem as pessoas para ir para a rua, mas de alguma forma elas entendem que toda essa insatisfação tem a ver com esse projeto em si, porque eu sinto que aqui no Brasil também as pessoas não entendem o que significa o neoliberalismo, que é um pacote, é um sistema de ajuste, de retirada de direitos, enfim. Obrigada. Tem mais, pessoal? Seguindo um pouco do que ela também disse, eu queria saber como que ficou a parcela, ou como está a parcela da população que se diz ausente, se é que tem, população de pessoas que se ausentaram assim, de levantar, de ir para as ruas, se teve isso, se é uma parcela grande, ou se teve realmente uma aderência muito maior do que as pessoas que puderam estar nas ruas, enfim. Mas boa noite. A minha pergunta é um pouco parecida, eu acho, mas assim, o senhor começa a fala falando que espera que embora seja parecido, né, 2013 aqui no Brasil e no Chile, mas que o resultado não seja o mesmo, né? E aqui no Brasil o que aconteceu foi a cooptação, né, daquele movimento para uma pauta de direito. E aí eu gostaria de saber se existe essa possibilidade lá no Chile, ou, né, em que medida, né, que eu acho que é parecido um pouco mesmo. O professor pediu para repetir a segunda pergunta, que ele não entendeu muito bem a sua pergunta. Você pode repetir de novo para ele? Tiveram pessoas que aderiram, foram para as ruas, se manifestaram, e tiveram pessoas que... A minha pergunta, né? Tiveram pessoas que estavam apoiando
atual. E também tiveram pessoas que estiveram ausentes, assim, entre apoiar o governo e ir para as ruas protestar. E qual... Muito confuso. E qual, tipo assim, se teve muita gente que ficou ausente, se é que teve pessoas ausentes, seguindo nessa linha de cooptação que a gente vê aqui no Brasil, pessoas que tipo ficaram ausentes foram cooptadas, né, para o discurso da direita. Essa é a minha preocupação, assim. Assim, enquanto professor está escrevendo, existe a lista ainda de chamada, não é lista de chamada, uma lista de presença que está com o Paulo. Quem não assinou, por favor, pegue com ele e só assinar para emissão dos certificados. Ok, professor? Gracias. Varias consultas muy interesantes. Primero, respecto a los partidos de izquierda y la movilización. Lo primero que yo quisiera decir es que yo soy de izquierda y me cuesta aceptar esta idea que me parece de derecha, decir que los partidos políticos están lejos de la ciudadanía, que hay una distancia muy grande entre ambos. Me cuesta aceptar eso porque creo que si uno lo acepta, hace realidad esa idea y ahonda el distanciamiento al asumirlo, pero es un voluntarismo, ¿cierto? Mío. En realidad existe en Chile ese distanciamiento de todos los partidos con la ciudadanía y eso se ha visto durante la movilización. Como en Brasil también los partidos políticos están ausentes de la calle, de la movilización social, pero están sí participando de la solución, de la negociación con el gobierno y en el Parlamento. Yo ahora acepto que en Chile había un distanciamiento muy grande entre los partidos políticos y la ciudadanía. La izquierda, lo siento, lamentablemente es así, la izquierda en Chile asumió el neoliberalismo y gobernó contra la voluntad popular, contra las mayorías. No subió los sueldos como pudo haberlo hecho, etcétera, etcétera. Mantuvo el neoliberalismo a pesar de que eso afectaba al pueblo. Entonces, eso ha hecho que los partidos de izquierda hoy día estén distanciados. Los partidos de izquierda están participando de la movilización, sí, porque la mayoría de las personas que están en la calle son de izquierda. No es la derecha la que hoy día está en la calle llevando a la movilización. Ahí hay una diferencia con Brasil. No es un movimiento nacionalista, no es un movimiento anti-partidos políticos, fascistas, no. En Chile son jóvenes de izquierda o de ultra izquierda que repudian todo el sistema político o a la derecha en particular. Por lo tanto, los partidos de izquierda están relacionados con el movimiento y particularmente el Partido Comunista, por ejemplo, tiene mucha cercanía con la Mesa de Unidad Social. La mayoría de los dirigentes de la mesa son del Partido Comunista. Entonces la izquierda está presente. Respecto al neoliberalismo, muy interesante la pregunta. La gente, las personas comunes y corrientes comprenden qué es el neoliberalismo en Chile. Yo creo que sí, porque lo han vivido, lo han sufrido
durante 45 años. Y no es una teoría para los chilenos, es una realidad. No es algo intelectual que solo lo conozcamos los profesores universitarios. Cuando alguien jubila con una pensión miserable, sabe que la privatización es dañina para los trabajadores. Cuando el agua es de las empresas y no de las comunidades, las personas saben que el neoliberalismo es dañino. En Chile, las personas muy sencillas, humildes, entienden muy bien lo que pasa en Chile. Y cuando los periodistas, los medios de comunicación entrevistan, salen a la calle a entrevistar, las personas hablan con mucha claridad de por qué están contra la sociedad neoliberal. Puede que no lo llamen neoliberalismo, pero saben los efectos del neoliberalismo. Respecto a quienes participan, si es que entendí, quienes participan de esta movilización, hay personas de derecha en la movilización, sí. El gobierno de Piñera tiene una aprobación mínima. Solo el 10% o menos de los chilenos apoya al gobierno de Piñera. Y él recibió una votación mayor. Por lo tanto, muchos partidarios de Piñera hoy día están contra Piñera y participan del movimiento. Hay sectores de derecha, sí, que están dispuestos incluso a que haya cambios. Hasta los grandes empresarios en Chile aceptan hoy día que los sueldos tienen que mejorar, los salarios. Hasta los grandes empresarios lo han dicho. Durante algunas semanas hubo también grupos fascistas, podríamos decir, que intentaron participar en contra de las movilizaciones, pero eso no ha tenido mucho desarrollo. Se han puesto chalecos amarillos y salen a la calle para defender la propiedad privada, pero son grupos muy minoritarios y no tienen mucha importancia hoy día. Respecto a la relación de 2013 Brasil con Chile, yo, como decía, espero que nosotros hagamos algo diferente en Chile, que el movimiento no sea cooptado por la derecha. Creo que está lejos de ser así, pero el peligro está. El gobierno y la derecha en Chile han intentado esta semana de decir que la movilización social es buena, pero ya suficiente, no más. Y ellos esperan que ahora los políticos hagan los cambios. Dicen además que todos tenemos que estar contra el desorden, contra los saqueos, buscando transformar el problema en un problema de orden, ¿cierto? Pero creo que no lo ha logrado. Pero los medios de comunicación, televisión, prensa en Chile son de la derecha, de los grandes empresarios, y todos los días por la televisión se muestran principalmente los saqueos, la delincuencia, los incendios y muy poco de la movilización ciudadana. Entonces la atención está, pero creo que los chilenos no van a ser engañados. Vamos a resistir la manipulación ideológica pero, como yo decía, eso está abierto. Hay que hacer algo para evitar que eso ocurra, que esto termine solo en un problema de orden y en un problema contra los delincuentes. Acho que a última rodada de questão, caso tenha. Boa noite, professor. Queria agradecer pela palestra. Eu queria entender um pouco melhor a respeito do
assim, no sentido de virar para o outro lado, tomar um outro rumo na história. Então eu queria saber como que o povo chileno, da onde que vem essa lucidez? Se ele é totalmente bombardeado com esses meios de comunicação. Porque aqui no Brasil eu vejo que a gente tem essa deficiência. E uma segunda pergunta seria a respeito do agronegócio. Como que é o papel do agronegócio no Chile? Porque aqui no Brasil a gente vê que o agronegócio é muito alinhado com o governo e que comunga desse pacote neoliberal. Obrigado. Aqui na frente. Minha pergunta é com relação à mídia. No Brasil, como foi citado, a gente tem a Rede Globo, que seria nessa linha em prol dos neoliberais. E minha pergunta, existe alguma empresa de mídia estatal? E os jornalistas que trabalham para essas mídias, grupos de grandes corporações, esses jornalistas eles não têm consciência do problema e eles ainda insistem em manipular a informação? A última questão, se não for o caso, eu faço aqui. Pode fazer isso. Uma pergunta, professor. Essa semana aqui no Brasil também voltamos a problematizar o papel da polícia, não só nas manifestações, mas na vida cotidiana, nosso dia a dia, e a violência que ela tem contra as pessoas, principalmente mais pobres, e etc. Queria saber como que está sendo questionado o papel da polícia e dos militares, principalmente, na dita ordem pública no Chile, porque eu creio que os militares ganharam muito peso por conta da ditadura. Como o professor mesmo disse, a juventude não conheceu o que esses militares, e agora está conhecendo em certa medida. Então, como que os jovens e a juventude está lidando e questionando o papel da polícia e dos militares na ordem pública? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me van a permitir seguir corrigiendo mi texto. Gracias. Bueno, respecto a la conciencia del pueblo, como el pueblo resiste la información que se entrega por los medios, televisión, prensa. Los chilenos, yo diría, una afirmación muy general, pero diría que es una ciudadanía muy politizada. Tradicionalmente los partidos políticos en Chile, a diferencia de Argentina, por ejemplo, donde predominan los líderes populistas, en Chile hay un apego muy fuerte a los partidos políticos, a las tradiciones políticas, más que a los líderes populistas. El Partido Comunista de Chile, por ejemplo, es uno de los pocos partidos comunistas que resiste en el mundo y tiene mucho poder todavía. El Partido Socialista de Chile es un partido muy importante. Una parte de ellos está muy cercano al neoliberalismo, pero sigue siendo un partido del pueblo. Y hay otras agrupaciones más nuevas de izquierda. En fin, en Chile quizás la mitad de la población sigue siendo de izquierda. Y es una población muy politizada, que conoce y está bien informada. En ese sentido yo creo que es el resultado de esa cultura política chilena la que le permite a los ciudadanos resistir a los medios de comunicación. Por supuesto hay una parte de la población chilena que sigue ese discurso de los medios, pero en general hay una crítica muy grande a ellos. Como me preguntaba por la televisión, si hay medios estatales, sí. Chile tiene un canal estatal que se llama Televisión Nacional de Chile, pero
es un canal manejado por el gobierno en general y hoy día está muy controlado por la derecha. Y los demás, y por lo tanto actúa igual que los grupos, los demás canales de los grupos económicos. Los demás canales son de los grandes empresarios. En Chile los medios de comunicación están muy concentrados y representan directamente la voz de los empresarios. En Chile el empresariado, el gran empresariado, tiene una relación muy cercana con el Estado y con el gobierno, quizás como en Brasil, y controla los medios. Los periodistas, pobres periodistas, tienen que aceptar esas condiciones. Hay medios independientes, muy pocos, algunos de ellos están en la web ciperchile.cl, es uno importante. Hay periodismo independiente, pero muy poco. La mayor parte de los periodistas deben aceptar las órdenes de los directores que les piden censurar la información. En Chile, durante toda la movilización social, hay carteles contra la censura de la televisión, la censura del periodismo. Y cada vez que un periodista sale a la calle, es insultado, golpeado. Prácticamente solo los periodistas extranjeros pueden entrevistar a los manifestantes. Cuando aparece la televisión nacional u otra televisión, rápidamente son golpeados, porque hay una idea muy fuerte de que la televisión está censurando. Respecto a los agronegocios, Chile es un país exportador de productos agrícolas y mineros. Muy importante la actividad agraria, especialmente en el centro-sur de Chile. Por supuesto, ese sector en general está muy cercano a la derecha. Hasta el momento, la movilización social en Chile es urbana. No hay todavía movilización rural, ni campesina, ni mapuche, ni de trabajadores. Pero ahora viene la cosecha, el periodo de recolecta viene ahora, y quién sabe, a lo mejor comienza un boicot. Hace unas semanas atrás, una agrupación mundial de trabajadores portuarios que tiene sede en Europa amenazó al Estado chileno de que si seguían las violaciones a los derechos humanos, ellos iban a boicotear la llegada de productos agrícolas a los puertos del mundo. Por lo tanto, los empresarios agrícolas tienen que tener mucho cuidado respecto a su apoyo al gobierno, porque es un sector muy sensible. Las exportaciones chilenas son muy importantes, agrarias, pero ahí todavía no ha ocurrido nada. Las protestas, como digo, siguen siendo urbanas. Bueno, sobre la policía, como yo lo decía, la policía ha tenido un papel muy negativo. La policía chilena, Carabineros de Chile, fue formada como una policía militar para reprimir. Ellos no saben otra cosa. El ejemplo es que cada vez que enfrentan a los manifestantes, lanzan bombas lacrimógenas a las personas, disparan balines, chorros de agua, en fin. Detienen manifestantes, mujeres, niños, ancianos, golpean, violan, etcétera, etcétera. Entonces es una policía que está muy cuestionada por los organismos de derechos humanos hoy día, por el papel que han cumplido. Los militares, que tienen una triste historia en Chile, no quisieron seguir reprimiendo, porque cuando se dictó el estado de emergencia, Piñera dijo: estamos en guerra, y el general de ejército el mismo día dijo: yo no estoy en guerra. Es decir, los militares chilenos no querían esta lógica de la guerra, porque ya todos sabemos lo que pasa cuando eso se dice.
se dice, no se sabe, que el gobierno intentó volver a sacar los militares a la calle, pero los militares no han querido, no quieren salir a la calle por el costo que significa para ellos. Y como lo decía, porque los jóvenes ya no tienen el mismo miedo y seguramente tendrían que disparar a matar. Entonces, es decir, los militares, fuera de los días que estuvieron en el estado de emergencia, no han tenido un papel muy importante en la represión. Ha sido la policía la gran responsable de la violación a los derechos humanos. Nós quero agradecer ao professor pela palestra, muito obrigado a todos e a todas. E só reforçando, essa é uma atividade da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Essa é só mais uma atividade, creio que essa palestra do professor, essa aula do professor, pode potencializar diversas outras discussões que vai ser feitas aqui. Precisamos fazer e precisamos de todos para construir isso, construir essas discussões, que é um dos papéis principais da EGB, que é pautar essas questões urgentes aqui dentro e fora daqui da academia. Então estão todos convidados a conhecer mais a AGB, podem entrar nas redes sociais, no Facebook, Instagram, e acompanhar todas as atividades que vamos fazer no decorrer do ano que vem. E muito obrigado a todos e a todas de novo pela presença.